Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Y ya en la sesión anterior ya logramos, ¿no? Trabajar un poco la parte de la autenticación, ¿no? Que ya tenemos terminada. Y pues un poquito el diseño y la maquetación de nuestra aplicación. Ahora, pues lo que nos hace falta ya es como tal representar en este modelo vista controlador nuestras tablas, ¿no? En este caso, Movie Series, usuarios y nuestro catálogo de status. Entonces, como ya les había mencionado, voy a empezar, digamos, por el más sencillo, no en la cuestión de programación. Si se van a dar cuenta, a partir de este momento, todo prácticamente va a ser replicar lo mismo. Sin embargo, el trabajo, como aquí en México decimos, de talacha, va a ser, talacha significa pues como hacer mucho, ¿no? Entonces vamos a estar codeando más código dependiendo de la tabla en la que estemos, porque recuerden, ¿no? Si nos vamos acá a nuestras tablas, si yo le doy un describe a la tabla status, ¿no? Pues podemos ver que la tabla status solamente tiene dos campos. En cambio, si yo le doy un describe a la tabla users, pues la tabla users ya tiene 6 campos, ¿no? Y si yo le doy un describe a la tabla movie series, la tabla movie series tiene 13 columnas, ¿no? Entonces se va volviendo un poquito más complejo, pues dependiendo del número de campos. Pero van a ver que en esencia lo que vamos a hacer en esta primera sesión, donde vamos a hacer el modelo vista controlador para la tabla de estatus, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a comenzar y si recordamos, nosotros ya tenemos nuestro archivo status model, ¿no? Entonces prácticamente ya tenemos ganado terreno, ¿no? Tenemos status model, tenemos que tener un status controller, ¿no? Y en la tabla de vistas, pues aquí es donde nosotros, bueno, ya tenemos un archivo que se llama status, ¿no? Que sería nuestra vista de status. Ahora, muy importante, tenemos que, pues, mapear todas las posibles opciones que vamos a tener para nuestra ruta para nuestro status, para nuestra tabla status. Entonces, fíjense, adicionalmente a esto voy a abrir el archivo router, ¿no? Y me voy a centrar en esta parte, ¿no? O sea, ya sé que cuando la ruta sea status, voy a caer en cargar la vista que está en el archivo status.php. Ahora, este archivo status.php, pues vamos allá a empezar a desarrollarlo un poquito más, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo entre a la tabla de status, ¿no? Pues me debe de desplegar todos los estatus que tenemos. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a importar nuevamente nuestra base de datos, porque recuerden que hemos estado haciendo un par de pruebas, ¿no? Y por ahí generamos muchos estatus que no tendríamos por qué tenerlos, ¿no? Entonces voy a agarrar mi archivo Mexflix Schema y lo voy a importar. A ver, creo que este es caché. Importar, seleccionar archivo, Netflix Schema, abrir, continuar. Listo, ahí está, la importación se ejecutó exitosamente. Y por acá yo me voy y hago un select a la tabla status. Ups, tuve un error de sintaxis. Ahí está, nuestros 5 status iniciales, ¿no? Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar. Ahora recuerden, como en la última sesión, yo prefiero convertir, ¿no? Todo nuestro código de vista a cadenas de texto PHP para mantener un solo lenguaje. Si ustedes quieren estar mezclando código PHP y HTML en la parte de sus vistas, son libres, ¿no? Pero yo lo voy a hacer puro código PHP. Entonces, cuando cargue la vista de status,
pues lo primero que voy a hacer es imprimir en pantalla un título H2, ¿no? Y le voy a agregar la clase P1, esa clase P1 es de mi framework Responsible, para que le dé un padding de un rem a los 4 lados. Y voy a poner el título de gestión de estatus. Y posteriormente voy a declarar una variable que se va a llamar status controller. Y status controller va a ser igual a un nuevo status controller, ¿no? Ups. Hoy ando muy falto de ortografía. Status, ahí está. Ahora recuerden, nuestro archivo status model prácticamente ya está terminado, ¿no? Tenemos nuestro método set que establece el valor de un status, nuestro método get que si va vacío nos muestra toda la tabla, si va con un ID nos muestra ese ID y nuestro método del que elimina, ¿no? Entonces realmente nuestro archivo status model lo podemos cerrar porque ya no lo vamos a utilizar. Luego nuestro archivo status controller ya tiene su constructor donde inicializa un status model, tiene su método set que a su vez invoca el método set del modelo, su método get que invoca el método get del modelo y su método del que invoca el método del modelo, ¿no? Entonces prácticamente este también ya lo podemos cerrar. Realmente vamos a estar trabajando con la vista y por ahí algunas cosas con nuestro enrutador, con nuestro router, ¿sale? Por eso lo tengo ahí abierto. Entonces, fíjense, voy a declarar un status controller y entonces voy a declarar por acá otra variable que se llame status y dentro de esta variable status voy a invocar de mi objeto status controller el método get. Y acuérdense que cuando nosotros invocamos el método get, estamos mandando a llamar toda la tabla, ¿no? Sin un ID en particular, o sea, lo que se va a nivel de código SQL es un select asterisco from la tabla, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí yo puedo hacer una validación. Si hubiera un error de sintaxis SQL, o si no tuviera, si yo limpiara la tabla y no tuviera datos, recuerden, como tal, status controller get, invocando el método get, me va a devolver arreglos. Recuerden que ya estuvimos trabajando en la unidad 5, ¿no? Sobre cómo optimizar nuestras queries a la base de datos, guardando toda la información en arreglos, ¿no? Entonces, recuerden que finalmente lo que nos va a devolver es un arreglo asociativo. Ahora, ¿qué pasa si este arreglo asociativo está vacío? ¿No? Entonces, yo podría validar aquí mi if. Vamos a hacer una validación if-else. Entonces, si esto está vacío, significa que o hubo un error en mi código SQL o realmente pues no tiene registros mi tabla, ¿no? Que eso pudiera pasar si yo blanqueara toda la tabla. Entonces, con el método empty de PHP evalúo que algo esté vacío, que un objeto, un arreglo, una cadena de texto, lo que sea, esté vacío. Y si está vacío, entonces fíjense, voy a mandar a imprimir una div que tenga la clase container. Este container es de responsible y dentro un párrafo con la clase item y con la clase error que ya maquetamos que diga no hay status, ¿no? Pero ¿qué pasa si no está vacío? Si no está vacío, entonces pues tendríamos que mostrar en una tablita, ¿no? Acuérdense que estuvimos aplicando estilos para tablas. Entonces, en una tablita vamos a mostrar tanto el status ID como el status, que son los dos campos que tiene esta tabla. Entonces, fíjense, voy a empezar creando aquí una variable que se va a llamar template status. ¿Por qué? Porque como voy a estar combinando información que viene de la base de datos con una vil cadena de texto que voy a formar ahorita, pues al final voy a mandar a imprimir esta variable template status con variables que voy a ir reemplazando. Bueno, más bien, voy a ir concatenando en varios momentos y después la vamos a imprimir al final. ¿Sale? Entonces, fíjense, pues yo necesito definir una tabla, ¿no? Y esta tabla, bueno, primero, antes de tener esta tabla, vamos a decir que vamos a tener una div con la clase item. Ahí está.
y ahora sí, dentro de esta div vamos a meter nuestra tabla. Ahora, ¿cuántas filas va a tener? Bueno, ¿cuántas columnas va a tener esta tabla? Pues va a tener 2 porque tenemos dos campos, ¿no? Pero adicionalmente vamos a poner en cada registro un botón de editar y un botón de eliminar y aparte un botón de agregar en la primer fila, ¿no? La fila de titulares. Entonces, fíjense, para que las celdas de mi primer fila vayan el encabezado en negritas, no utilizo TRs, sino THs, ¿vale? Que es otra etiqueta de tablas que significaría, pues, celda de cabecera, ¿no? Table heading. Entonces, en una TH voy a poner el primer campo sería un ID, ¿no? El segundo sería el nombre del estatus. Y la tercera, fíjense, la tercera me va a servir para poner un formulario, ¿sale? Y este formulario lo vamos a enviar por el método post. Ya les había comentado que vamos a ayudarnos de los métodos post y que es que nos proporcionan los formularios en PHP para poder estar manipulando todas las rutas de nuestra aplicación. Ahora, pónganme mucha atención. Fíjense, aquí voy a poner, fíjense, este formulario tiene dos inputs. Un input oculto con el nombre de R. ¿Por qué R? De ruta, ¿no? Así como la variable R que estamos trabajando en el htaccess. Y esta R va con el valor de status add. Eso me va a servir para cuando yo presione este botón. Vean que el botón de enviar es un simple botón de submit, que ahorita tiene la clase button y la clase add que maquetamos la sesión anterior. Y esto lo que va a hacer es solicitar pues un formulario para agregar un nuevo estatus, ¿sale? Ahora, a partir de aquí, las siguientes filas van a tener que ser generadas dinámicamente. Es decir, recuerden que por acá yo invoqué el método get que me va a traer todos los registros que tenga la tabla status a través de su controlador. Entonces, yo tengo que, a partir de la segunda fila de mi tabla, dinámicamente por cada campo que esté en la base de datos, por cada registro, perdón, me tiene que generar una fila. Entonces aquí yo necesito ayuda de un ciclo for, ¿vale? Entonces fíjense, por acá, por eso es que mi variable template status, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cierre de la tabla y el cierre de la div, les tengo que concatenar, ¿no? Tanto el valor de aquí de la div inicial como de lo que va a generar mi for. Fíjense, aquí voy a escribir un for y le voy a decir, mientras n sea 0, mientras n sea menor a el valor, a la longitud de mi arreglo status, acuérdense, la variable status es un arreglo que guarda todos los registros que trajo el método get de mi controlador. Entonces, cuando le aplico aquí count status es, mientras seas menor al número de elementos que tenga status, aumenta tu valor en n, ¿no? O sea, aumenta el valor de n en 1. ¿Y cuál va a ser aquí mi código? Fíjense. Nuevamente, como todo lo estoy guardando en la variable template status, tengo que generar, ¿no? Aquí punto igual para concatenar. Y entonces fíjense, ¿qué formaríamos aquí? Miren, vamos a copiar esta estructura y la vamos modificando. Fíjense, yo tengo que formar esta estructura, ¿no? Nada más que aquí en lugar de THs van a ser TDs, Table Datas. Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué tendría yo que concatenar? Fíjense, aquí tengo que concatenar yo algo más. Tengo que concatenar, entonces pongo mis
comillas simples, punto, punto, porque voy a concatenar. ¿Y qué es lo que voy a concatenar? Ah, pues lo que venga en status, en la posición N. ¿Y cómo se llama el campo de la tabla, el ID? Se llama status ID, ¿no? Y algo similar voy a hacer en la segunda celda, ¿no? Aquí. Vean que copié desde la comillita simple hasta la comillita simple, ¿no? Nada más que el campo, el segundo campo de mi tabla se llama status. Y luego, fíjense, este formulario va a ser algo similar, pero va a tener otro campo oculto. Perdón, otro input oculto. Acuérdense que los campos, los input hidden de los formularios son inputs que para el usuario, como su nombre lo dice, van a ser ocultos, es decir, visualmente no se ven, pero a los programadores y diseñadores nos sirven mucho porque nosotros podemos mandar valores ocultos que nos sirven para estar trabajando las rutas de nuestra aplicación, ¿no? O estar mandando diferente información que a lo mejor necesitamos que se envíe en ese formulario. Entonces, fíjense, ahora, el nombre de la ruta, aquí va a ser, acuérdense, acá arriba puse un valor que se llamaba status add. ¿Por qué? Porque este formulario pues tiene un botoncito para agregar. Entonces ahí voy a solicitar un formulario para agregar. Pero acá este formulario, el botón de enviar, no va a ser un botón de agregar, sino un botón de editar. Entonces miren, aquí le voy a agregar la clase edit que maquetamos en CSS, la clase anterior, y por acá le voy a decir editar, ¿no? Entonces, la variable R, en lugar de que diga status add, va a decir status edit. Y esta nueva variable input, acuérdense, como yo voy a editar un registro por cada vez, pues yo tengo que enviar, ¿no? El status ID. Entonces, este input nuevo oculto, el nombre de este elemento de formulario se va a llamar status ID, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a mandar como valor? Pues aquí tengo que volver a concatenar, ¿no? Esto, el valor o sea, tengo que enviar en esa variable, en este elemento de formulario oculto, el status ID que yo pretendo editar, ¿no? Ahí está. Vean que nuevamente, para respetar la concatenación, desde la comillita simple hasta la comillita simple, copio y lo pego en las dos comillas, entre las dos dobles comillas, que son que delimitan el valor del input HTML, y ahí está. Ahora fíjense, ya que tengo esto, pues yo puedo copiar y pegar aquí para generar un nuevo formulario que voy a enviar por post, pero este me va a permitir eliminar. Entonces aquí en lugar de que la variable R oculta diga status edit, diga status delete, ¿no? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que mandar para eliminar? El status ID, eso se queda. Y ya nada más acá nuestro botón de enviar, en lugar de que diga edit, que ahora diga delete, también tenemos esa clase, recuérdenlo. Y acá en lugar de que diga editar, que diga eliminar. Y listo. Entonces, todo esto ocurre en el for. Por cada elemento, por cada registro que tenga por cada registro que tenga mi tabla, ¿no? Se va generando una celda, una fila con estas celdas, ¿no? Y luego termina el for, concateno el cierre de mi tabla, el cierre de mi div, y ahora sí, aquí podemos imprimir nuestra variable template status. ¿Sale? Muy bien. Ahora, si yo recargo, se cerró la sesión. Vamos a entrar. Me voy a status y voilà, miren, ya tengo formada mi tabla. Aunque, bueno, aquí, como acá nada más teníamos 3 filas, ¿no? Y acá necesitamos 4 para los botones de editar y eliminar.
Aquí vamos a darle un call span, ¿no? Para que la celda del botoncito de agregar ocupe 2 filas, pero vamos a ver si acá me está mandando sí, miren, me está mandando un undefined. Dice que tengo una constante n, se me hace que en el for se me olvidó agregar, no, miren, aquí puse n, ¿no? Sin el símbolo de pesos, entonces PHP lo considera como variable. Ahí está, ahora sí son, digo, lo toma como constante, ahora sí son variables. Y entonces fíjense, la TH donde está el botón de agregar, vamos a darle aquí un call span 2, ¿no? Para que ocupe el valor, el espacio de 2 columnas, digo, de 2 celdas. Recargo y miren, voilà, ahí está, gestión de estatus, el ID, coming soon, 2 release, 3 in issue, 4 finish, 5 cancel, nuestros botones para editar, nuestros botones para eliminar cada registro y nuestros botones para solicitar para solicitar agregar un formulario, ¿no? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos pues prácticamente terminada nuestra vista de estatus. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, recuerden que cada una de estas operaciones, agregar, editar y eliminar, yo estoy mandando por acá el valor, o estoy mandando por el método post diferentes valores a la variable R. Entonces, fíjense, en nuestro router, aquí, fíjense, cuando la variable que va por get R es status, entonces carga la vista de status. Pero aquí es donde vamos a ir definiendo. Fíjense. Con la variable por la URL, o sea, por la variable de tipo get, juego con a qué modelo entro yo, ¿no? A movie series, a usuarios, a status, a home, a salir. Pero dentro de este case, voy a estar jugando con ifs anidados para saber a qué parte de las operaciones CRUD voy a acceder por el método post. Entonces, fíjense, aquí voy a ir agregando, ¿no? Si no existe, o sea, si todavía no envío un formulario por el método post, entonces le voy a decir, si no existe una variable de tipo post que se llame R, ¿no? Que son las que estoy enviando de manera oculta a través de estos botoncitos, que cada botón, recuerden, es un formulario para nuestra aplicación. Entonces, si no estoy haciendo eso, digo, si no está definida la variable R de tipo post, entonces carga la vista status, ¿no? O sea, hasta ahorita, fíjense, si yo recargo, si yo me voy al home y ahora me voy a status, vean, pues finalmente yo no he mandado ningún formulario por post, entonces se está respetando pues ese detalle, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando yo le dé clic al botón agregar, me tiene que generar una vista, ¿no? Con un formulario para dar de alta un estatus. Cuando yo dé clic al botón de editar, igual un formulario con la información del ID que quiero modificar, igual, ¿no? Y cuando le dé eliminar, pues primero que me diga, oye, ¿estás seguro de eliminar tal ID? Y un botoncito de sí y no. Finalmente tendría yo que generar 3 vistas más, ¿no? Entonces, fíjense, eso acá lo vamos a controlar con variables de tipo post. Entonces, fíjense, nuestro enrutador en el caso status nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Else if si la variable de tipo post que viene, que se llama R, es igual a, acuérdense, ¿cómo era el valor aquí en nuestro hidden R del botón, del formulario del botón agregar, status add, ¿no? Entonces, fíjense, si el valor de R es status add, entonces
yo tengo que cargar una nueva vista que me genere un formulario para dar de alta. Entonces vamos a decir que esa vista se va a llamar status-medio add, ¿no? Y entonces eso significa que yo tengo que crear un nuevo archivo en mi carpeta de vistas que se llame status add.php, ¿no? Ahí está, estamos en las vistas. Y fíjense, de momento nada más vamos a darle un H2 que diga agregando un status, ¿no? Luego, else if, ¿no? Else if, si la variable que estoy mandando de tipo post por la URL viene con edit, entonces carguemos una vista que se llame status edit, ¿no? Y entonces eso significa que yo tengo que crear una, una nueva vista que se llame status edit.php, ¿vale? Y pues vamos a decirle que por el momento diga editando un status, ¿no? Y finalmente, pues también tengo que tener qué pasa si el valor de esa variable por post dice status-medio delete. Ah, pues entonces necesito cargar una ruta que se llame status delete, ¿no? Y prácticamente lo mismo, ¿no? Que diga eliminando un status y la guardo como status delete.php. Muy bien. Ahora fíjense, si se dan cuenta, nuestro código PHP aquí de estos ifs anidados se puede simplificar. Como realmente estoy ejecutando una sola instrucción entre cada uno, puedo hacer lo que hicimos acá con las variables cuando hicimos estos condicionales de las variables de tipo sesión, ¿no? Y pues nos va a quedar más elegante y más resumido nuestro código. Entonces, miren, voy a emitir las llavecitas de apertura y cierre. Y entonces, miren, aquí sería, si no está definida la variable R, carga la vista status. Si no está definida la variable, si está definida el valor de la variable R como status add, carga la vista status add. Si está como edit, carga la vista status edit. Y si está como delete, carga la vista status edit. ¿Vale? Miren, ahí está. Si minimizo más la lectura del código, vean cómo ahí está. Case status y todos nuestros ifs anidados, ¿no? Si cae en este valor, cargas esta vista. Si cae en este valor, cargas esta vista y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, fíjense, si yo me voy a nuestra aplicación ahorita, miren, le doy recargo, le doy agregar y miren, agregando un status. Ya cargó la vista, status add. Si yo le doy aquí eliminar, miren, dice eliminando un status. Ya cargó la vista status delete. Y si yo me voy al botón de editar, miren, editando un status. Obviamente, pues nos hace falta programar pues toda la lógica de vista, ¿no? Recuerden, esta parte vendría a hacer lo que mencionábamos al final de la unidad 5. Yo les dejé una imagen. Al final de la unidad 4, ¿no?
yo les dejé este diagrama que explicaba muy bien cómo funcionaba y cómo se relacionaban las partes del modelo vista controlador. Pues justamente, ahorita estamos en esta parte de la lógica de la vista, ¿no? Porque aunque si recordamos nuestra unidad 4, pues la vista, sí, como su nombre lo dice, la vista son formularios, maquetación, diseño, código HTML, pero también es un poquito, ¿no? De manejar cierta programación que generalmente va a ser una programación muy sencilla, basada en condicionales, en ciclos, ¿no? Y eso se conoce como la lógica de vista. Entonces, realmente ahorita estamos aplicando esa lógica de vista, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente vamos a terminar, ¿no? Con la construcción de, pues todo lo necesario para poder interactuar ya al 100% a través de nuestra aplicación web con nuestro modelo de estatus. ¿Sale? Bueno, pues yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlar. Sean felices. Hasta siempre. Bye.